Muy buenas tengan todos ustedes y sean bienvenidos a su canal de enseñanzas bíblicas, Hablemos de Salvación. En nuestro primer video estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sustento doctrinal que soporta esta enseñanza. Para comenzar debemos de saber primero qué es una doctrina. Y el diccionario nos enseña que una doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas y principios básicos sobre los cuales se sustenta una creencia, sea religiosa, política o ideológica. Sabiendo esto, pasamos nosotros a enseñarles cuáles son los puntos fundamentales en los cuales se sustenta nuestra enseñanza, los cuales son: primero, la fe; segundo, el bautismo para perdón de pecados; y tercero, los mandamientos de Dios. Como primero tenemos qué es la fe. La fe es la parte intangible que surge o crece en el corazón de los hombres, la cual le lleva a dos vertientes. Una, creer en Dios, y dos, creerle a Dios. ¿Qué es creer en Dios? Es reconocer que existe un ser superior que creó todas las cosas y que por medio de él subsisten. Creerle a Dios es la parte superior de la fe, la cual te lleva a establecer una relación profunda con Dios y convertirte en amigo de Dios o en hijo de Dios. Esta parte de la fe fue la que creció en muchos de los antiguos, los cuales gozaron de tener una relación estrecha para con Dios, como fue Abraham, Moisés, Josué, David y muchos grandes hombres que pisaron la faz de la tierra, los cuales de una u otra manera obedecieron la voz que Dios le dio y anduvieron en todo su peregrinar sobre la tierra conforme al mandamiento divino. Como segundo tema estructural de nuestra doctrina tenemos el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. ¿Por qué bautizamos nosotros de esta manera? Porque la Sagrada Escritura nos los enseña de esa forma. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo a través de los discípulos que esa era la manera correcta como se tenía que bautizar. ¿Y en dónde bíblicamente nos sustenta esto? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 37 al 40, nos dice la Sagrada Escritura que después que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y les dio profetizar los diferentes sucesos que habían acontecido conforme a la voluntad de Dios, les dio arrepentimiento al corazón de las personas que escucharon este mensaje y le preguntaron a los discípulos, conforme dice la Sagrada Escritura. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces debemos de saber que esta manera de bautizar únicamente no era para el pueblo de Israel, sino para todos los que llegara a arrepentimiento en su corazón y deseara tener el perdón de los pecados. Por eso dice la Sagrada Escritura en esta parte: para todos vuestros hijos y para todos los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por qué? Porque el llamado lo hace Dios al corazón de los hombres. ¿En dónde más nos sustenta la Sagrada Escritura esta parte del bautismo? Seguimos en Hechos, en el capítulo 4, versículo 10 al 12, donde estando Pedro con Juan ante el concilio, les tocó testificar conforme Dios les había mandado. Y dice la Sagrada Escritura: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. De esta manera conseguimos un sustento bíblico que respalda el bautismo. Continuamos con el respaldo bíblico a través de la Sagrada Escritura en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído decir que existe Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿quién? Pablo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús de Nazaret para perdón de sus pecados. Bueno, entonces podemos entender que si toda la descendencia de Abraham que recibió a Juan y de esa misma manera recibió a nuestro Señor Jesucristo, fueron bautizados por Juan y después tuvieron que ser bautizados por los discípulos a través del bautismo que perdona pecado, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuanto más nosotros que somos una generación que de ninguna manera tuvimos contacto cercano para con Dios. Como tercer pilar fundamental de nuestra doctrina, y no menos importante que los dos anteriores, tenemos a los mandamientos de Dios, los cuales son 10, los cuales fueron compilados por Dios en dos tablas de piedra, las cuales le entregó a Moisés. Cada tabla espiritualmente tiene un título principal, el cual se llama primer y grande mandamiento y el segundo y grande mandamiento. El primer y gran mandamiento lo podemos ver en el libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 30. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo y grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo el hombre puede aprender cómo se ama a Dios sobre todas las cosas? Esa relación de cómo amar a Dios sobre todas las cosas nos las hace la primera tabla de los mandamientos, la cual hace la interrelación de lo que es la armonía del hombre para con Dios. Cómo obedecer lo que es el mandamiento que tiene que ver de una manera directa con Dios. Y esto nos lo enseña los 4 primeros mandamientos, los cuales están en esos 20. Y dice, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Este tercer mandamiento sufrió una transición, la cual se la vamos a explicar ahora que terminemos con el 4º mandamiento. El 4º mandamiento, que hace relación directa para con Dios, nos dice que acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios. No hagan en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este día de reposo comprende, conforme a lo que nosotros conocemos al calendario, al día sábado. Ha sido guardado desde la antigüedad por el pueblo de Israel y por muchos otros pueblos que conocieron de antemano el mensaje que Dios había dado. Porque aún ellos no perteneciendo al pueblo de Israel, mucha gente iba a morar en el pueblo de Israel y extraían ese conocimiento y lo traían para sí. Porque los mandamientos de Dios y todo lo que Dios dejó en la Biblia o en toda la compilación de los libros que nos dan testimonio de todas las cosas que Dios mandó, no fueron dadas para un pueblo en específico, sino para toda la humanidad. La transición o el cambio que surgió, el tercer mandamiento, el que tiene que ver con el juramento, nos las enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos la oportunidad o la tentación de caer. ¿Por qué? Porque el hombre, por más que jura, no tiene el poder para hacer que su juramento se ratifique o mantenerlo. Entonces Satanás, al tener mucha astucia y mucho poder, puede hacer que de una u otra manera nosotros caigamos en transgresión. Entonces, ¿qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? No juréis por el cielo, porque es el trono del gran Dios, ni juréis por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni juréis por un cabello tuyo, porque no lo puedes hacer cambiar de blanco a negro, ni de negro a blanco. Que tu decir sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de allí a mal procede. Continuamos con la segunda tabla de los mandamientos, la cual nos hace la referencia de la interacción que debe haber del hombre para con el hombre. Cuando tú quebrantas un mandamiento de estos, afrentas de manera directa al hombre y de manera directa también afrentas a Dios, porque Dios fue quien dio el mandamiento. Esta segunda tabla está comprendida por los 6 últimos mandamientos de la ley de Dios, los cuales son: primero, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Segundo, no matarás, no cometerás adulterio,
no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En esta segunda tabla hubo un mandamiento que sufrió también una transformación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos los enseñó. El mandamiento que tiene que ver con no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque nos dice el Señor, a vosotros se los ha enseñado, se les ha dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que con solo mirar la mujer de tu prójimo y consentir con ella en tu corazón, ya has adulterado. ¿Por qué? Porque espiritualmente entraste a transgredir también otro mandamiento que tiene que ver, el último, el que tiene que ver con no codiciarás la mujer de tu prójimo. Por ende, el espíritu tuyo, al haber la codicia de una mujer ajena, también has afrentado a Dios. Conforme todas estas cosas, podemos decir que los mandamientos de Dios desde la creación hasta estos momentos son los mismos. Los 10 que iniciaron son los mismos 10 que van a terminar. Por ende, podemos hacerle una aclaración o una claridad a ustedes con respecto a crear y reformar las leyes. Les podemos poner como ejemplo que en todos los países, digamos en cada país donde ustedes moran, pueden ver organizaciones creadas para regir, organizar o crear las leyes. Asimismo, como en cada país hay una organización que está regida para crear las leyes, esas son las únicas organizaciones que tienen bajo su poder reformar, transformar o invalidar la norma. De esa misma manera les puedo dar el ejemplo más claro. Asimismo, como en los países está esta institución, celestialmente la única institución que tiene el poder para crear, reformar, transformar o invalidar la norma es quien la crea. Luego entonces, si Dios creó la ley, el único que puede transformarla o invalidarla es el mismo Dios. Ni el pastor, ni el sacerdote, ni el obispo, ni el apóstol, ningún hombre tiene el poder para transformar la ley. El único que pudo, estando con nosotros acá en carne, haber transformado la ley y la transformó en 2 puntos para hacerla más asequible para nosotros, para que nosotros tuviésemos menos oportunidad de transgredir, fue el Hijo de Dios, el cual, conforme la Sagrada Escritura, era Dios caminando con el hombre. Y si nuestro Señor Jesús no eliminó ningún mandamiento, ni nos enseñó, ni lo invalidó Él con su accionar, significa que todos los mandamientos que fueron dados por el Padre son de cumplimiento hasta el final de la creación. Habiendo terminado de enseñarles los 3 pilares fundamentales de nuestra doctrina, podemos simplificarles o enseñarles esta parte, donde después de haber creído en Dios, creerle a Dios, bautizarte para perdón de pecados y guardar los mandamientos, lo único que le queda al hombre para retener la salvación es llevar los mandamientos a su corazón y pedirle a Dios que le dé la sabiduría para seguir poniéndolos por obra todos los días de su vida. No quiere decir que no va a pecar. Puede pecar porque todo hombre peca, conforme dice la Sagrada Escritura. Pero tiene la oportunidad de arrepentirse del mal que ha hecho y Dios le perdona el pecado. Pero si el hombre, después de haberse bautizado, se sacia de pecar, con él ocurre lo que nos enseña nuestro hermano Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 22, en el versículo 22, cuando nos dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haberte arrepentido, perdonarte los pecados, bautizándote en el nombre del Señor Jesucristo, y decides no guardar los mandamientos, toda la impureza, tanto física como espiritual, que tú has acumulado en tu vida, vuelves y te la echas encima. ¿Por qué? Porque después de haberte lavado, haberte limpiado, haberte constituido en una nueva criatura, como dice la Sagrada Escritura, tú desechaste esa nueva bendición que Dios te dio y decidiste volver a las andanzas anteriores. Esperamos que les sea útil la información que hemos compartido con ustedes y que les sea de edificación en el camino a la salvación que todo hombre que cree en Dios y le cree a Dios tiene que recorrer hasta que sea la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la bendición de Dios y Padre Todopoderoso descienda sobre nosotros y nos acompañe en todo lo que nos toca vivir delante de su presencia. Es nuestro deseo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Esperamos que compartan con nosotros de manera muy respetuosa todas sus opiniones e inquietudes en la caja de comentarios, que nosotros estaremos atentos a todas ellas, ya que nosotros reconocemos que no tenemos la verdad absoluta, porque el único que posee la verdad absoluta es Dios. No siendo más, los invitamos a que se suscriban a este canal, que compartan con sus amigos y familiares esta enseñanza para edificación de ellos y de ustedes, y nos vemos en el siguiente video.